Estimados amigos, gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y la frase mariana para el día de hoy nos la regala el Padre Rodrigo Molina. Nos dice: María es el fruto más espléndido y logrado de la redención. Con esta frase, como siempre, queridos amigos, les damos una cordial bienvenida a este programa junto a ti, a los amigos de la ciudad de Lima, de la ciudad de Arequipa, de la ciudad del Cusco, a todos aquellos que nos siguen a través del internet en www.nstv.com, en nuestra opción de YouTube NSTV Radio y NSTV Perú, y también a los que nos siguen a través del portal de Gloria TV. Hoy les estamos acompañando en la parte técnica José Antonio Tinta y en este espacio de trabajo Randy Brunello y un servidor Henry Moreno. Randy, un cordial saludo y empezando la semana. Así es, Henry, un cordial saludo también para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios. Una vez más, esta alegría de poder estar un ratito con ustedes, compartiendo un poco, Henry, esas ideas que nos pueden ayudar a comprender la realidad del ser humano. Un ser humano que fue pensado por Dios desde el principio, como ya lo hemos tocado antes, como un ser familiar. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no estaba pensando solo en el varón, no estaba pensando solo en Adán, había pensado ya en ese ser humano varón-mujer que era imagen y semejanza de ese Dios que es familia, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y comprender esto en nuestras vidas puede cambiarnos la óptica de muchas formas de proceder, incluso que tenemos nosotros, ¿no? Porque a veces atribuimos muchas cosas al mal genio, al mal momento que he pasado, a tantas cosas que son externas, pero nos damos cuenta que en el fondo es tal vez un desconocimiento de nuestro propio ser que nos empuja a actuar no como un ser humano, sino como pequeño animalito. Así es, este tipo de conocimiento que es el que Dios quiere nos va a dar esas virtudes que tanto necesitamos y vamos a tener paciencia y prudencia y perseverancia en esas cruces que no nos van a faltar, creamos o no, ahí están, pero que conociendo a Dios pues sabremos cómo abrazar esa cruz y dejar que Él nos catapulte hacia el cielo. Creo que ese es el objetivo que todos queremos, por lo menos para lo cual hemos sido creados. Vamos a entrar en este tema, como siempre, temas de familia muy importantes. Después de la pausa les invitamos a la primera sección del día, el Santo del Día, una pausa y ya regresamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 27 de noviembre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a la Virgen de la Medalla Milagrosa. En el año 1830, en la Casa Madre de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en París, Francia, la Santísima Virgen se apareció en 3 oportunidades a una humilde y piadosa novicia, Sor Catalina Labouré. En la primera aparición, hacia las 11:30 de la noche, el 18 de julio, oyó que alguien la llamaba por su nombre: Sor Labouré, ven a la capilla, allí te espera la Santísima Virgen. Quien la llamaba era un niño pequeño y él mismo la condujo hasta la capilla. Catalina se puso a rezar y después de oír un ruido semejante al roce de un vestido de seda, vio a la Santísima Virgen sentada al lado del altar. Catalina fue hacia ella, cayó de rodillas apoyando sus manos en las rodillas de la Virgen y oyó una voz que le dijo: hija mía, Dios quiere encomendarte una misión. Tendrás que sufrir, pero lo soportarás, porque lo que vas a hacer será para gloria de Dios. Serás contradecida, pero tendrás gracias, no temas. La segunda aparición fue hacia las 5:30 de la tarde del 27 de noviembre y oyó nuevamente el ruido semejante al roce de la seda y vio a la Virgen Santísima, quien estaba en pie sobre la mitad de un globo,
aplastando con sus pies a una serpiente. Tenía un vestido cerrado de seda aurora, mangas lisas, un velo blanco le cubría la cabeza y le caía por ambos lados. En sus manos, a la altura del pecho, sostenía un globo con una pequeña cruz en su parte superior. La Virgen ofrecía este globo al Señor con tono suplicante. Sus dedos tenían anillos con piedras, algunas de las cuales despedían luz y otras no. La Santísima Virgen bajó la mirada y Catalina oyó: «Este globo que ves representa al mundo y a cada uno en particular. Los rayos de luz son el símbolo de las gracias que obtengo para quienes me las piden. Las piedras que no arrojan rayos son las gracias que dejan de pedirme». El globo desapareció. Cuando el globo desapareció, las manos de la Virgen se extendieron resplandecientes de luz hacia la tierra. Los haces de luz no dejaban ver sus pies. Se formó un cuadro ovalado alrededor de la Virgen y en semicírculo, comenzando a la altura de la mano derecha, pasando sobre la cabeza de la Virgen y terminando a la altura de la mano izquierda. Se leía: «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». Catalina oyó una voz que le dijo: «Haz acuñar una medalla según este modelo. Las personas que la lleven en el cuello recibirán grandes gracias. Las gracias serán abundantes para las personas que la llevaren con confianza». El cuadro se dio vuelta mostrando la letra M coronada con una cruz apoyada sobre una barra y debajo de la letra M los sagrados corazones de Jesús y de María, que Catalina distinguió porque uno estaba coronado de espinas y el otro traspasado por una espada. Alrededor del monograma había 12 estrellas. En el curso del mes de diciembre del mismo año, Catalina fue favorecida con una nueva aparición, similar a la del 27 de noviembre. Catalina recibió nuevamente la orden dada por la Virgen de hacer acuñar una medalla según el modelo que se le había mostrado el 27 de noviembre y que se le mostró nuevamente en esta aparición. Quiso la Virgen Santísima que su vidente tuviera muy claros los simbolismos de su aparición, por eso insistió de una manera especial que el globo que ella tenía en sus manos representa al mundo entero y cada persona en particular, y que los rayos de luz que arrojan las piedras de sus anillos son las gracias que ella consigue para las personas que se los piden, que las piedras que no arrojan rayos son las que se dejan de pedir, que el altar es el lugar a donde deben recurrir grandes y chicos con confianza y sencillez a desahogar sus penas. Después de vencer Catalina todos los obstáculos y contradicciones que le había anunciado la Virgen, en el año 1832 las autoridades eclesiásticas aprobaron la acuñación de la medalla. Una vez acuñada, se difundió rápidamente. Fueron tantos y tan abundantes los milagros obtenidos a través de ella que se la llamó la medalla que cura, la medalla que salva, la medalla que obra milagros y finalmente la medalla milagrosa. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy.
Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta junto a ti y nos vamos a meter de lleno con este tema que ya hace parte de un tema central que hemos empezado la semana pasada entre lo que se quiere, puede y o debe hacerse. Hoy vamos a tocar un tema que tal vez no es muy conocido, pero que hoy más que en otras partes de la historia se da, y se trata de los matrimonios mixtos. Yo de entrada pido disculpas por si por ahí tengo un acceso de todos, pero intentaremos no tenerlo. Está pobre Henry a menos de media máquina, o sea, es todo un acto heroico que esté aquí, pero creo que es importante tu presencia y por eso te pedí que de todas maneras, con tos a cuestas, me acompañes. Es importante esto que acabas de decir, Henry, o sea, lo que quiero, lo que puedo y lo que debo. Por eso yo también hice esa introducción, de que si no conocemos al hombre en su esencia, al fin de cuentas acabamos actuando como animalitos, porque vamos detrás de nuestras pasiones, es decir, detrás de una sensibilidad que me hace, entre comillas, actuar en lo que quiero. Pero es lo que quiero verdaderamente, es decir, es una acción volitiva humana o es una mera acción pasional que se deja arrastrar por los, entre comillas, instintos humanos y que creo que como esclavo de las pasiones soy el hombre más libre que existe en el mundo. Y entonces ya no me fijo en qué puedo o debo hacer, sino que lo que quiero es lo que hago. Y entonces, si las leyes me apoyan, bien, y si no me apoyan, lucharé para que las leyes me apoyen, lo que veíamos el otro día. Antes matar a un niño era un delito. Hoy, matar a un niño en el vientre de su madre está en pugna por ser un derecho humano. Sí, eso estaba pensando, hace parte hoy en día de los derechos humanos, entonces va quedando claro que lo que queremos está muy distante de lo que se debe hacer, que como decíamos nos viene de fuera y sabemos de quién nos viene, que es Dios, que es el único que puede saber cuál es el bien y cuál es el mal, porque cuando lo tenemos en nuestras manos y queremos decir qué es lo bueno y qué es lo malo, pues veamos la historia. Y eso es lo que iba a decir, veamos la historia, porque todo esto no es nuevo. Ya los mismos filósofos griegos han tenido escuelas que hablaban de un nihilismo y que hablaban, en cierta forma, de un caos en cuanto a lo que legislación ética y moral puede significarse. Esto no es nada nuevo porque nos viene empujado desde el siglo XIX, principios del siglo XIX, incluso finales del siglo XVIII, estamos hablando de finales del 1700, anterior, un poco antes de la Revolución Francesa, y todo lo que devino después en el siglo XIX, con una serie de hombres que han impuesto una forma filosófica que hace del hombre no solo el centro, sino el Dios de la creación. Y hasta que no acabe siendo el Dios de la creación, no acabará. Por eso llegará a decir, algunos de ellos, hemos matado a Dios. Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Y es una frase que tal vez a muchos les sorprende, y dicen, pero ¿quién ha dicho esto? Mire, lean ustedes y verán que Nietzsche no es el primero incluso en decirlo. Ya lo dijo Hegel. 20 años antes de que Nietzsche existiera. Entonces, esto es lo que venimos viendo a lo largo de la historia y lo que nos van haciendo es un poco, bueno, ¿usted qué es lo que quiere? Mire, yo quiero esto. Ah, muy bien, eso está bien, porque usted lo quiere. Y entonces acabamos en que cada uno hace lo que da la realísima gana. Y entonces ya no hay una armonía social. Por eso no puede haber una armonía familiar, porque vamos rompiendo con todos los esquemas que nos ayuden a ser auténticos seres humanos, seres sociales, porque somos seres familiares, porque somos seres creados el uno para el otro. Y aquí viene la pregunta, ese tema de los matrimonios mixtos, ¿cómo afecta esa realidad del hombre que tú has descrito?
y cómo afecta a la familia hoy en día que está en un proceso prácticamente de destrucción. Porque, entre otras cosas, es una cosa que está aprobada por la Iglesia. Entonces uno diría, bueno, si los matrimonios mixtos están aprobados por la Iglesia, ¿cuál puede ser el factor de riesgo para alguien que quiere constituir un matrimonio en esta calidad de matrimonio mixto, por ejemplo? Y sobre todo esto puede ir dirigido a muchos jóvenes que hoy se encuentran con ciertas realidades. Hay que tener en cuenta una cosa, también veamos la realidad. Primero, ¿qué es un matrimonio mixto? Porque eso es algo importante. Esto se refiere a matrimonios entre una parte católica y cualquier otra parte cristiana bautizada con un cristianismo que no está en plena comunión con la Iglesia Católica. Ajá. Cuidado, no estamos hablando de apóstatas, porque cualquier jovencita que está aquí puede decir, es que yo quiero casarme con un joven que era católico antes, apostató del catolicismo y se ha hecho evangélico. Cuidado, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de primero que nada, de una persona que ya viene de una raigambre cristiana no católica, pero bautizado de tiempo A. Porque esto es un punto importante y esto cada vez se va multiplicando más porque muchos de los que han sido apóstatas en algún momento han tenido hijos y los han bautizado en esas iglesias a las cuales se han pasado. Entonces esto se va a ir multiplicando cada vez más. Los mismos documentos magisteriales lo dicen. Entonces, veamos la realidad. Tú has dicho, la Iglesia permite estos matrimonios, sí, pero ¿bajo qué condiciones y qué consejos nos da? Porque eso es algo que también tengo que tener en cuenta. Porque no es fácil la convivencia con una persona que tiene otra fe, porque corro dos riesgos. O rompemos la relación en virtud de la defensa de la fe, o pierde la fe uno de los dos en virtud de la convivencia y la relación. Y lo que habría que decir en todo caso es que lo primero que hace la Santa Madre Iglesia es aconsejar que este tipo de matrimonios no se dé, porque lo ideal es que sea el matrimonio entre dos personas católicas donde se puede adquirir toda la plenitud y la gracia para lo cual fue instituido este sacramento. Ahora, la Iglesia no desconoce esas realidades que, como decíamos, se han venido dando y hoy más que nunca por la cercanía de las civilizaciones, porque ya la gente en las ciudades y en las metrópolis todo está mucho más mezclado y hay unas realidades que no desconoce y se empiezan a dar estas excepciones, se podría decir. Así es, pero fijémonos que ya una vez que hemos definido el término, estamos leyendo un documento que es el Directorio Ecuménico. No trata solo de esto es un apartado dentro del Directorio Ecuménico que habla de matrimonios mixtos o con diversidad de culto, que es otro tipo de matrimonio, es decir, una persona cristiana, católica, que se casa con una persona de otra confesión. Eso ya es disparidad de culto. Eso es distinto, o sea, eso ya es diversidad de culto. Pero vamos a hablar ahora primero de los matrimonios mixtos. Y dice este documento en su numeral 144, en todo matrimonio la preocupación primera de la Iglesia es mantener la solidez y estabilidad del vínculo conyugal indisoluble y la vida familiar que de él deriva. Entonces, primer punto, la Iglesia se preocupa en todo matrimonio en que ese matrimonio sea lo que debe ser, indisoluble y sea, por decirlo de alguna manera, ese germen, esa iglesia doméstica que haga de la iglesia una iglesia más grande a través de la venida y educación de los hijos y que haga también de la sociedad una sociedad mejor porque es capaz de ser fermento de vida cristiana dentro de la sociedad. Pero cuidado, ahora dice algo que tú ya lo adelantaste, pero quiero leerlo con las mismas palabras del documento,
porque aquí no hay invento. El documento dice, la unión perfecta de las personas y la comunidad plena de vida que constituye el estado matrimonial se asegura mejor cuando ambos cónyuges pertenecen a la misma comunidad de fe. ¿Por qué? Porque el matrimonio para nosotros no es un contrato. El matrimonio es una auténtica unión indisoluble que hace de dos un uno, que hace de un mío y un tuyo un nosotros. Y esa comunión que se genera no puede estar cojeando o no puede estar, si hablamos de conyugalidad, si yo pongo a dos bueyes con un mismo yugo y un buey tira para allá y el otro tira para allá, la cosa no va. El surco no me va a salir recto. Pero si los dos bueyes tiran para el mismo lado, entonces el surco va de recto y la cosa va como debe ser. Esto es algo que la Iglesia nos lo dice ya desde el principio de hablar de este tipo de matrimonios. Y luego dirá, además, la experiencia práctica y las observaciones resultantes de los diversos diálogos entre los representantes de la Iglesia y comunidades eclesiales muestra que los matrimonios mixtos presentan a menudo dificultades para el mantenimiento de la fe y compromiso cristiano de la pareja misma y de sus hijos y para la armonía de la vida familiar. Claro, uno no puede desconocer que de partida hay una división. Y se hace la excepción sobre esto, bueno, porque hay que hacerla para sostener ese vínculo del matrimonio, aunque no a plenitud, como bien lo has leído allí. Pero uno tendría aquí la pregunta, bueno, se da la excepción. Supongamos que hay una pareja que tiene estas circunstancias, que ha llegado a estas circunstancias y escucha esto y dice, bueno, vamos a intentar entrar dentro de esta excepción que nos presenta del matrimonio mixto, pero por ejemplo, ¿qué puede pasar a la hora de la educación de los hijos? Porque esto es un tema complicado. Por ahí el esposo y la esposa van a poder entenderse desde el principio si han dejado las cosas claras, que inclusive creo que también tienen unos requisitos a la hora de el periodo de su noviazgo, supongo, en donde se tienen que informar, porque eso no es solamente, bueno, ya, vamos, ¿no? No sería como lógico. No, porque evidentemente también, Henry, hay que tener en cuenta otra cosa. Nos está diciendo la Iglesia las dificultades que surgen, y muchas veces las dificultades surgen por la misma concepción del matrimonio. Hay muchas confesiones cristianas que reconocen en ciertas ocasiones el divorcio, por ejemplo. Y la Iglesia católica no reconoce el divorcio bajo ningún punto de vista. Ahí habría una contradicción. Tengamos en cuenta de que, por ejemplo, lo que muchas veces dicen, no, mira, es que le han anulado el matrimonio. No, lo que han hecho es reconocer que allí nunca hubo matrimonio y entonces se decreta la nulidad. Se dice, aquí nunca hubo matrimonio, por lo tanto no ha habido vínculo, por lo tanto estas personas no han estado, o sea, no han, aunque han tenido una celebración, no han recibido los efectos del sacramento porque no hubo sacramento. Pero ya de partida tenemos una complicación. ¿Por qué? Porque para un católico la situación es así y para muchos cristianos la situación no es de esta manera. Entonces yo ya voy a tener una concepción del matrimonio que es para toda la vida y quien está a mi lado dirá, si las cosas van bien, tararí, y si van mal, tarará. Pero el que quedo, digamos, enganchado soy yo, con la concepción real de lo que es el matrimonio y lo que el matrimonio significa. Y también supongo en temas como la apertura a la vida, el manejo de la anticoncepción, en fin, habrían varios variables, ¿no? Muchos puntos, muchas variables. Ese es el otro punto que iba a tocar. Hay muchas confesiones cristianas que han dado un paso atrás con respecto a lo de la
a lo de la anticoncepción. Y han dicho, bueno, en determinadas circunstancias es un avance del hombre, entonces se puede utilizar. Y la Iglesia ha sido muy clara, es muy clara y se permanecerá en esa claridad durante toda la vida, porque es Dios el dueño de la vida y el hombre no es el dueño de la vida. Hay muchas confesiones cristianas que también han dicho, bueno, en circunstancias específicas habría que ver respecto, por ejemplo, a la eutanasia o al aborto. Y la Iglesia Católica, respecto a esos puntos, tiene una concepción muy clara. Y si yo quiero vivir mi fe, no puedo negociar mi fe por una cuestión afectiva. Ese es el problema. El grave problema que tenemos en nuestra sociedad actual es que nuestra fe es una, podríamos decir, una característica más de mi forma de ser, pero no es la característica de mi forma de ser. Y antes de que vayamos a la pausa, tomando esto como base, tener en cuenta que a la persona que se casa y que es católica, tiene el compromiso de no ponerse en peligro, tú lo dijiste ahí, en una situación que pueda hacerle perder su fe. Y eso hace parte del amor. Entonces no es solamente ese sentimiento del cual tú hablas, sino las consecuencias que trae mi decisión con respecto a un amor que tiene allí esas variables, que Dios me las pide y que en el caso de los matrimonios mixtos, pues yo tengo que tener muy en cuenta antes de ir a abordarlo. Vamos reflexionando en estos puntos que Randy nos va diciendo y vamos a entrar, yo quiero volver a resaltar esto, a ver si de pronto alcanzas a tocar el tema de la educación de los hijos, porque son a veces cosas que nos olvidamos porque estamos pensando de pronto solamente en la pareja, que eso también es una mala concepción del matrimonio. Vamos a una pausa y enseguida retornamos junto a ti. Oh Gesù, verità eterna, nostra vita, invoco e mendico la tua misericordia per i poveri peccatori. Oh cuore dolcissimo del mio Signore, pieno di compassione e di insondabile misericordia, ti imploro per i poveri peccatori.
vamos con esa pregunta que habíamos quedado. ¿Qué pasa con la educación de los hijos? ¿Cómo es el compromiso de un matrimonio mixto en la educación de los hijos? ¿Qué prevalece? Hay que tener en cuenta, Henry, una cosa, y es importante. Estos matrimonios no pueden darse sin la autorización expresa de la autoridad competente, que en este caso es el obispo. O sea, no, el párroco no tiene autoridad allí en ese sentido. Sí, hay que pedir el permiso expreso al obispo. Y dice también que el ordinario, es decir, el obispo, si hay una causa justa y razonable, puede conceder esta licencia, pero no debe otorgarla si no se cumplen las condiciones siguientes. Primera condición, que la parte católica declare que está dispuesta a evitar cualquier peligro de apartarse de la fe y prometa sinceramente que hará cuanto sea posible para que toda la prole se bautice y eduque en la Iglesia Católica. Está clarísimo. Primer punto. Segundo punto, que se informe en su momento al otro contrayente sobre las promesas que debe hacer la parte católica, de modo que conste que es verdaderamente consciente de la promesa y de la obligación de la parte católica, porque si hay un verdadero amor, yo no puedo hacer que aquel que va a ser mi cónyuge haga una promesa que yo voy a impedir que la cumpla. Eso no es parte del amor. Y tercer punto, que ambas partes sean instruidas sobre los fines y propiedades esenciales del matrimonio que no pueden ser excluidos por ninguno de los dos. Es decir, hay que tener en cuenta que esa persona que va a aceptar casarse con una persona católica reconoce que el matrimonio es uno con una para toda la vida. Y es uno, abierto a la vida. Y es uno con una, no uno con uno, ni una con una. Eso también vale la pena dejarlo claro, ¿no? Sí. Porque hace parte de ese tercer punto que has citado. Exacto. Entonces, esto es algo fundamental. O sea, no estamos hablando de que, muy bien, si se quieren que se casen. Cuidado. La fe es algo muy importante en nuestra vida. Es lo único importante. Porque si no, no tenemos vida en nosotros. Por mucho que podamos parecer rebosantes, si yo no tengo la vida de la fe en mi alma, ya no tengo vida en mí. Y queda claro en el caso de los matrimonios mixtos, es la primera recomendación que se hace. Entonces, evidentemente, si yo quiero que mis hijos sean auténticamente hijos de Dios, pues, como dice aquí, voy a luchar y haré todo lo posible para que mis hijos sean bautizados en la fe verdadera, la fe de aquella iglesia a la cual tengo la dicha de pertenecer. Y aquel que se va a casar o aquella que se va a casar conmigo tiene que saber que esto es así. Porque no puede haber un engaño, porque no puede haber, podríamos decir, como esa dicotomía, ¿no? De, bueno, sí, nos casamos, no hay problema, ya lo vemos después, claro, no. ya lo arreglamos, ya vemos cuando vengan los chicos, porque todavía no tenemos hijos. No, no. O sea, yo esto tengo que hablarlo. Y estas son cosas fundamentales dentro del noviazgo. Por eso muchas veces hay jóvenes que acuden a pedir consejo y me dicen, mire, ¿qué hago? Mira, lo primero es plantar las cosas claras. O sea, tú tienes que saber qué piensa la otra parte para saber si verdaderamente es aquella que Dios ha destinado para ti para siempre. Porque ya no van a ser dos, van a ser un uno. Y ese uno no se puede romper, ese uno no se puede falsificar en un, bueno, somos uno siempre y cuando nos convenga. No, esas cosas... Claro, de alguna manera también, digamos, en el periodo del noviazgo podría haber siempre la tentación de pasar de una iglesia a otra como si fuera esto una decisión del matrimonio. Y esto tiene que ser una decisión personal. Eso lo digo también porque se puede presentar el caso
de que en un matrimonio mixto exista también ese proceso de conversión en la otra persona, pero tendrá que ser un proceso de conversión personal, ¿no? O se puede dar en el caso del noviazgo que alguien quiera decir, bueno, me voy a pasar a tu iglesia para que nos podamos casar, pero esto también puede, y bueno, tal vez llegue a haber un tipo de matrimonio que no es mixto, que en apariencia es oficial, pero luego pueden surgir inconvenientes, ¿no? Esto hace parte del ámbito de la fe. Así es, y por eso también dice el Catecismo de la Iglesia Católica, tengamos en cuenta que esta parte está tomada del documento, pero ya es, o sea, lo que leí antes forma parte del Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1125, lo pueden leer, porque es importante que veamos lo que la Iglesia piensa de todo esto, sin quitarle también, digamos, cierta importancia que puede tener a nivel, porque lo dice el mismo documento, a nivel ecuménico, de decir, bueno, que dos personas decidan vivir su fe plenamente y a pesar de una disparidad en la fe en cuanto a dos formas cristianas que no son las dos católicas, puede ayudar a que, digamos, ese ecumenismo se viva de una manera más plena. Sí, pero hay que tener en cuenta todos estos puntos que venimos diciendo, porque si no, lo único que se va a hacer es que uno de los dos pierda la fe y acabamos con el ecumenismo. Yo aquí tengo la cita, numeral 1636, en la tercera línea dice, su objetivo es ayudar a estas parejas a vivir su situación particular a la luz de la fe. Debe también ayudarles a superar las tensiones entre las obligaciones de los cónyuges, el uno con el otro y con sus comunidades eclesiales. Debe alentar el desarrollo de lo que les es común en la fe y el respeto de lo que los separa. Claro, si esta información no está clara desde el principio, pues después va a ser un caos. Imaginémonos en uno de estos, yo voy a poner un caso concreto, Henry, para que caigamos en la cuenta. El cónyuge católico quiere tener un crucifijo en la cabecera de su lecho nupcial. Y el otro cónyuge, que es forma parte de una de las iglesias protestantes, dice no, imágenes no, porque eso es idolatría. O quiero tener una imagen de la Santísima Virgen en mi casa porque forma parte de mi devoción. O sea, son cosas que parecen muy pueriles, muy sencillas, pero que a la hora de tomar una decisión van a marcar claramente un destino y una forma de actuar específica. ¿Y cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Cómo van a recibir la fe de Cristo? ¿Quién va a ser Cristo para ellos? Hay que tener en cuenta que algunas confesiones cristianas hablan, por ejemplo, de dos personas dentro además de las dos naturalezas dentro de Jesucristo. Una persona humana y la persona divina. Es casi una posesión. Eso no puede ser considerado como una verdad cristiana. ¿Y yo qué voy a enseñarle a mis hijos? La mayor parte de las confesiones cristianas que han surgido después del protestantismo luterano y todos los movimientos que se han dado en ese momento, calvinismo, etcétera, etcétera, no tienen actualmente una devoción hacia la Santísima Virgen María. ¿Cómo voy a educar yo a mis hijos en esta situación? No tienen digamos, teología sacramental como la que tenemos los católicos. No hay Eucaristía, no hay confirmación, no hay unción de los enfermos. El mismo matrimonio tiene, en algunos casos, como un halo sacramental, pero en otros casos no, es como un mero acto formal de unión, como si fuese un contrato. ¿Cómo voy a educar yo a mis hijos en estas circunstancias? Son cosas que por eso son cosas que hay que ver antes de optar por este tipo de matrimonios. No hay que perder de vista, yo creo que eso hay que recalcarlo nuevamente,
que la Iglesia recomienda que el matrimonio sea entre católicos, es lo primero. Y tiene el deber de dar toda esta información a las personas que van o quieren abordar un matrimonio mixto, en aconsejarles que no es lo más conveniente. No hay ningún problema con eso, ni está en una herejía, ni está faltando al respeto. Todo lo contrario, está teniendo un acto de misericordia con esas personas que van a abordar un matrimonio que ciertamente, como estamos escuchando, tiene sus dificultades y que si no se conocen desde el periodo del noviazgo, pues luego va a tener unas consecuencias muy complicadas, no solamente para ellos, sino también para la prole. Y tengamos en cuenta que también nos dice que los ordinarios del lugar y los demás pastores de almas deben cuidar que no le falte al cónyuge católico y a los hijos nacidos del matrimonio mixto la asistencia espiritual para cumplir sus obligaciones, y han de ayudar a los cónyuges a fomentar la unidad de su vida conyugal y familiar. Esto es algo muy importante también porque, como decíamos, hay muchas situaciones que van a generar conflicto y por eso tiene que haber una formación adecuada, por un lado para evitar el conflicto y por el otro lado para que los hijos no se vean inmersos en un ambiente de lucha continua, porque entonces eso genera contemplando el dolor que tienen mis hermanos. Siento tanta impotencia, tan pobres mis manos. Cuando veo la guerra, sangre de mi gente, como mueren a diario tantos inocentes. Solo te puedo pedir, Señor, que nos perdones por no entender el valor que tiene el comprender la fuerza de tu amor. Queridos amigos, un pequeño problema técnico, pero ya estamos aquí con ustedes hacia el final del programa. Una síntesis en estos 2-3 minuticos que nos quedan antes del rezo de las 3 Ave Marías con respecto a esto de los matrimonios mixtos y con la idea que estaba llevando Randy. Sí, principalmente decir, yo puedo celebrar un matrimonio mixto, la Iglesia lo permite, pero la Iglesia también como madre me dice lo difícil que es sostener un matrimonio mixto, me da también ciertas características que deben cumplirse sí o sí, que es que los hijos, o sea, que yo como católico haga todo lo posible para que los hijos sean bautizados dentro de mi fe, educados dentro de mi fe, que también la otra parte sea instruida teniendo en cuenta de que debe aceptar el matrimonio tal cual como lo ve la Iglesia Católica, uno con uno para toda la vida. Y estábamos también en esa parte de la instrucción que deben recibir aquel cónyuge que es católico y los hijos para poder vivir la fe. Porque hay muchas cosas y circunstancias que pueden hacer difícil la convivencia. Y no podemos darle a nuestros hijos un ambiente hostil. Tenemos que darle el ambiente de seguridad, el ambiente de paz, de armonía, un ambiente de auténtica familia cristiana. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que tener en cuenta también, o tener como punto príncipe, que esto solo lo puede autorizar el ordinario del lugar, que es el obispo, y que el obispo debe ver que todas estas cláusulas que hemos dicho se cumplan. Porque también aquella persona que no es católica tiene que saber a lo que se compromete, lo que está prometiendo la parte católica que va a contraer este matrimonio, porque forma parte, digamos, esencial de ese sacramento que se va a celebrar, porque si no,
pues entonces estamos haciendo las cosas a medias. Y yo terminaría diciendo que tengamos en cuenta que la Santa Madre Iglesia es madre, y alguien se podría preguntar, bueno, si las cosas son así, pues entonces ¿por qué la Iglesia permite esto? Porque la Iglesia sabe que el matrimonio desde el punto de vista natural ha sido una cosa querida por Dios, y esto es muy importante tenerlo en cuenta para que nos demos cuenta que por ahí mucha gente dice que la Iglesia entonces no tiene esa amplitud de horizonte con respecto a las cosas reales que suceden en este mundo. No solamente eso, sino que además nos advierte en las dificultades en las que nos podemos meter, a pesar de que lo permite, en el caso de los matrimonios mixtos, pero con una misericordia verdaderamente grande para que sepamos encaminarnos por ese camino cuando no haya otro remedio. Eso es lo que hay que decir, ¿no? Claro, lógico. Muy bien. Pues hemos llegado al final del programa. Como siempre, pues vamos a poner, queridos amigos, todas sus intenciones y necesidades en el corazón inmaculado de María Santísima. Por eso a ella le decimos: María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Como siempre, Randy, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Henry, a ti y a los amigos que nos han seguido. A ustedes, queridos amigos, la invitación para que nuevamente nos acompañen. Recuérdenlo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.